En primer lugar, quiero dar las gracias a las entidades que nos acompañan por su lucha infatigable para que se haga justicia con los mayores de las residencias. 2 años se cumplen de sus protocolos de la muerte, de la decisión de este Gobierno sobre la vida de miles de mayores a los que les negaron su derecho a ser atendidos en la sanidad pública. En Madrid fallecieron en aquellas primeras olas 7.291 mayores, el doble que la siguiente comunidad en la que más residentes murieron. Mientras que ustedes firmaban ese protocolo y recurrían las sentencias que les obligaban a medicalizar las residencias, al mismo tiempo le pagaban indemnizaciones millonarias a residencias privadas en contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, y además parece que lo hicieron contra los fondos europeos. Igual el señor Escudero nos podría aclarar. 2 años, señora Dancausa, sin permitir que se investigue. Ni siquiera hubo medalla o una palabra de recuerdo por parte de Ayuso o de su Gobierno para los mayores fallecidos en las residencias durante sus fastuosas celebraciones del pasado 2 de mayo. Pues, señora consejera, frente a su falta de vergüenza y de memoria, no vamos a parar desde el Grupo Socialista hasta que depuren responsabilidades y los mayores vivan con dignidad. Porque, consejera, no han aprendido nada. Las residencias siguen adoleciendo de muchas carencias humanas y materiales. No es de extrañar que Madrid haya vuelto a encabezar el número de contagios de profesionales y de residentes durante la 6ª ola. Fueron las vacunas los que evitaron que tuviéramos tantos muertos como en la primera ola del COVID, y no, desde luego, sus medidas, que brillan por su ausencia. El modelo de residencias que los mayores merecen tiene que ofrecer una atención centrada en el ser humano, personalizada. Y esto pasa por 2 cosas especialmente. Por limitar el número de plazas en las residencias para que se parezcan a un hogar, que es lo que necesitan los mayores. Nada que ver con lo que tiene Madrid, porque somos la región con la media de plazas por centro más alta de toda España, que tienen ustedes residencias con 500 plazas que son verdaderas aberraciones. Y también pasa, y muy especialmente, porque haya más profesionales de atención directa. Y ahora seguro que me va a dar sus ratios, que va a sacar pecho de ellos, pero es que tienen trampa, señora consejera, porque ustedes cuentan en esas ratios a todo el personal, hasta aquel que no tiene nada que ver con el cuidado de los mayores, como un jardinero o un recepcionista. Y no cuentan al personal por su jornada laboral o por su puesto de trabajo. Consideran a ese trabajador como si estuviera las 24 horas del día en las residencias, y tampoco contabilizan las vacaciones o las bajas laborales del sector. Así, claro, les salen, a mí también me saldrían unas ratios espléndidas, pero que son puras mentiras, señora consejera. Mire, señora Dancausa, en el modelo de residencias que los mayores necesitan no cabe hacer caja con sus cuidados, pero en Madrid el 95% de las residencias son privadas. No se construye una pública desde hace décadas. Así que son los grandes grupos empresariales que controlan el sector los que le están marcando el paso, consejera. Y luego así le pasa, que propone subir un poco la ratio de profesionales en las residencias y 17 empresas renuncian a su concierto, dejando a cerca de 700 usuarios tirados. Y es que esto es como el día de la marmota, porque lo mismo les pasó en el año 2017, cuando 1.000 mayores fueron desahuciados de sus plazas. Por cierto, empresas que renuncian a unos conciertos que les interesan menos porque hacen menos negocio y a otros no. Y eso tendría usted que revisarlo y no consentírselo. ¿Y ahora qué? Pues que estos mayores tienen que elegir entre seguir en su residencia, que ha sido su hogar, pero renunciando a su derecho a una plaza en la red de la Comunidad de Madrid y abonando el grueso del coste, porque usted solo les va a ayudar con de 300 a 700 euros mensuales de los más de 2.000 que valen esas plazas, o marcharse a una de las residencias que tienen plazas libres, que están en municipios alejados, lo que va a dificultar mucho las visitas de sus familias. Y además les recuerdo que muchos de estos mayores tienen patologías y ese traslado es un grave riesgo para su salud. Consejera, ¿qué va a pasar con estos mayores? ¿Cómo va a compensar estas 700 plazas? Les recuerdo también que tiene 1.405 mayores en lista de espera, con más privatizaciones, que ya vemos que no funcionan, pero es lo que les gusta. Y porque esa es otra. Tiene una lista de espera completamente disparada, a ver si nos lo explica. Ha aumentado en solo 3 meses un 32%. Tiene a más de 1.400 mayores esperando residencia, pero al mismo tiempo, y yo, permítame que me sorprenda, tiene cerca de 1.000 plazas públicas vacías, como si no hubiera mayores esperando. Quizás sea, consejera, porque la plaza pública es bastante más cara y más digna que la concertada y le sale a usted más rentable enviar a los mayores a las concertadas que a las públicas. Pero es que los mayores no pueden elegir entre la plaza pública y la concertada. Es más, es que ustedes tienen un área única para toda la comunidad. Así que le puede tocar la plaza a un mayor en la otra punta de la región.
Y si ese mayor rechaza la plaza porque está a 70, 80 kilómetros de su familia o porque sabe que en la concertada puede estar peor atendido que en la pública, usted, su consejería, entiende que renuncia a su derecho a plaza y tiene que volver a empezar todo el procedimiento. Y estos mayores que tienen graves dependencias, que tienen graves patologías, no pueden volver a empezar un procedimiento porque no tienen tiempo que perder. Y su última ocurrencia ha sido reservar 246 plazas en 3 residencias de mayores públicas para acoger a refugiados ucranianos, sin un perfil específico para estas personas. De hecho, lo que pensaban que iban a recibir eran familias con niños. Por un lado, consejera, este espacio no es el adecuado para atender dignamente a familias con niños que vienen rotas huyendo de una guerra, conviviendo con personas que tienen dependencia, que sufren demencias y que además han amueblado con enseres viejos que venían de otras residencias, consejera. Y por otro lado, van a prescindir de 250 plazas en residencias públicas con la lista de espera que tienen. Esto no es de recibo. Y todo esto sin aumentar el personal en las residencias, porque están atendiendo a estos refugiados con el mismo personal que ya tenían en las residencias o, en el mejor de los casos, trasladando personal de otros centros de Lamas, con lo cual están desvistiendo a un santo para vestir a otro. Mire, consejera, es muy duro escuchar a personas mayores que tenían que vivir con dignidad sus últimos años decirte que pasan hambre en la residencia. Y no solo es porque la comida sea desagradable, que también, es que la cantidad es tan poca que sus familiares le tienen que llevar alimentos de tapadillo. Y estas son las personas que todavía pueden alzar la voz. Pero ¿y qué pasa con los mayores deteriorados que tienen que ser alimentados? Pues que las trabajadoras nos trasladan que tienen que dar de comer al mismo tiempo a 8 o 10 mayores y que o les dan de comer tan deprisa que les pueden atragantar o apenas pueden darles 5 o 6 cucharadas a cada uno y con eso tienen que ir tirando. Así que no es raro que en los primeros meses de estancia en la residencia los mayores pierdan varios kilos de peso. Señora consejera, ¿cómo controla usted lo que pasa en las residencias, también en las privadas, que nos preocupan enormemente? Si hay solo 22 inspectores para más de 500 residencias, es imposible. Y ni siquiera tienen registro ustedes de las muertes por el uso de contenciones ni, en el caso de las concertadas, de los contagios por COVID. Si hasta el propio subdirector de atención al mayor me reconoció el otro día que hay un vacío legal con la alimentación y que ni ustedes ni la Consejería de Sanidad están vigilantes. Esto es muy grave porque estamos hablando de las vidas de miles de personas vulnerables. Consejera, las familias y los mayores no se quejan por gusto. Y si no, suba y hable con ellos. Ayer mismo Usera estuvo con 2 cuidadoras para cada 40 mayores. Peñuelas no manda una analítica de sangre de mayores a su centro de salud desde el mes de octubre. He visto las deficiencias con mis propios ojos porque llevo ya unas cuantas residencias visitadas. Agujeros en los techos, humedades, instalaciones viejas que no responden a unas necesidades cada vez mayores. Le aconsejo, consejera, que baje de su atalaya y las visite. Y usted, que puede, hágalo por sorpresa, no como nuestras visitas, que avisan a los centros con semanas de antelación para que limpien, arreglen, pinten, para que ese día se dé la calefacción y esté todo el personal. Si cuando pedimos comer lo mismo que los usuarios nos están dando tarta de postre, señora consejera, no se lo cree nadie. Tampoco permiten que nos acompañen los residentes durante la visita. No vaya a ser que nos cuenten lo que de verdad pasa y no el paripé que ustedes nos organizan. ¿Qué hay que ocultar, señora Dancausa? Dejen que los residentes hablen, dejen que nos acompañen en las visitas. ¿Sabe lo que me dijo, señora Dancausa, la hija de un residente de Peñuelas el viernes pasado? Lorena, ojalá pudieras venir todas las semanas para que la residencia, para que mi padre estuvieran siempre así. Pues mire, señora consejera, por estas familias y, sobre todo, por las personas mayores que dieron su vida para que disfrutáramos de las oportunidades que ellos no tuvieron, desde el Grupo Socialista no vamos a parar hasta que nos dejen investigar, hasta que depuren responsabilidades y hasta que la Comunidad de Madrid, porque la competencia es exclusivamente suya, aunque no les guste, atienda con la dignidad que merecen a los miles de mayores que hay en las residencias. Muchas gracias. Gracias, señora Morales.